Bueno, estamos muy felices hoy de dar inicio oficial a la parte educativa, a la parte de los talleres tan importantes dentro del marco de la celebración de esta 15ª edición de la semana más corta, un evento que se ha convertido en un espacio de proyección y también, por supuesto, de reflexión sobre el cine dominicano y sobre sus creadores. Hoy nos toca recibir e iniciar con estos talleres, el primero de ellos, que se titula Diseño de producción en la obra cinematográfica, y que tiene como protagonistas y también como guías y mentores a dos profesionales del cine, Ico Abreu y Giselle Madera. Le damos un aplauso. Bien, muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que posiblemente han salido de alguna clase importante para venir a acompañarnos esta mañana. Gracias a la PUCA por la invitación. Lo que vamos a ver a continuación es, digamos que un preámbulo de una clase que se imparte acá también, que aunque en el pensum se llama Dirección de Arte, la impartimos como diseño de producción porque es un espectro mucho más amplio del Departamento de Arte dentro de la obra cinematográfica. Antes de entrar en materia directamente, sí quisiera establecer unos criterios fundamentales y es digamos que el rol que juega el diseño de producción en la propuesta estética general de la película. Como ustedes saben, y sobre todo si estamos partiendo no desde la fórmula comercial de Hollywood, sino desde la fórmula, o más bien desde el acercamiento de artístico, de art house, como se conoce, de la cinematografía, hay una trinidad importantísima que debe crearse entre el diseño de producción, la dirección. Pues bien, es necesario que se dé esta trinidad, como se conoce, esta trilogía, para que real y efectivamente la película tenga el lenguaje estético, tenga la puesta en escena que permita que la audiencia la asuma como la quiere transmitir quienes la han creado. Yo hablaba en principio de, contrario a la fórmula hollywoodense, donde muy posiblemente lo que se da es que hay un dinero ocioso y hay una persona que con ese dinero dice, yo quiero multiplicar este dinero, vamos a hacer una película para multiplicarlo. Pues se compra un guión, se alquila a alguien que le haga la dirección, asimismo también contrata producción, y así sucesivamente van articulando esta empresa que da como resultado una obra visual. Nada de malo en ello. Simplemente estoy tratando de separar dos criterios completamente distintos. En el criterio del cine artístico, muy posiblemente también lo que se da es que una persona tiene una idea, tiene una inquietud, esa persona la desarrolla hasta convertirla en un guión y muy posiblemente esa misma persona que ha escrito ese guión tiene aspiraciones de dirigir esa película. Y como tiene muy claro qué es lo que tiene en su cabeza, qué es lo que quiere llevar a la pantalla, pues se hace ayudar o se pone en colaboración con otros profesionales que desde cada quehacer van a aportar para que se realice esa obra tal cual esta persona la tiene en su cabeza. Es por esto que esta persona, de inmediato, antes de empezar cualquier proceso, debe agenciarse un diseñador o una diseñadora de producción para que le ayude a materializar, primero en papel o ya hoy día obviamente en digital, esa visión que ha escrito, esa visión que tiene en su cabeza, esa visión, ese mundo que va a elaborar
para llevarlo a la pantalla. Asimismo también, desde el principio, lo más temprano posible, debe incorporarse el director o la directora de fotografía, porque este profesional, esta persona, es quien final y efectivamente va a captar a través del lente y de los medios de la cámara lo que se va a poner en escena. Va a tomar decisiones que tienen que ver con la forma en la que se va a iluminar ese mundo, la forma en la que se va a capturar, el tipo de cámara que se va a usar, las ópticas o lentes que se van a emplear, y todo eso, de manera positiva o negativa, va a ser afectado por lo que la persona que está diseñando la película proponga. Que si una textura específica que va a tener un resultado específico cuando lo capture tal óptica, tal cámara, tal lente, que si un color, que si una combinación, que si un elemento, todo eso, créalo o no, juega un papel fundamental en que lo que usted ve en pantalla sea digerible, sea creíble. Esa historia, por más fantasiosa que sea, por más histórica que sea, si no están estos tres profesionales en la misma página, uno, difícilmente usted se lo va a creer. Dos, va a salir más cara la sal que el chivo, y eso lo voy a explicar en breve. Y tres, no necesariamente esa obra final va a estar dentro de los criterios que muy posiblemente quería la persona que empezó con esta idea. Cuando me refiero a que va a salir más cara la sal que el chivo, me refiero a una conversación que yo agradezco mucho que tuve con un diseñador de producción que ha hecho un par de peliculitas en su vida. Pues de hecho, su primera película como diseño de producción fue E.T. Ajá. Jim Bissell, con quien yo tuve la oportunidad y aprecio muchas oportunidades de trabajar el año pasado. Y él me comentaba que una película puede hacerse escogiendo dos de tres maneras. O puede ser, o sea, ahí entran tres factores: el factor económico, el factor tiempo y el factor calidad. Una película puede ser no muy costosa y de muy buena calidad, pero no va a salir rápido. Factor tiempo. Una película se puede hacer rápido, se puede hacer de muy buena calidad, pero no va a salir barata. Una película se puede hacer barata, se puede hacer rápido, pero ya ustedes saben lo que va a salir. Entonces, hay un compromiso que tiene que hacerse entre dos de esas tres variables. Y para hacer lo más efectivo posible esa combinación de variables, esta trinidad tiene que tener muy claro qué es lo que van a buscar. De no ser así, si hay procesos de improvisación, si a fin de cuentas, después de que hay una decisión o en ningún momento hubo una decisión y se arranca preproducción, todas las decisiones que se tomen van a ser apresuradas y muy posiblemente van a salir 2 y 3 veces más caras de lo que pudo haber sido si se planifica y se preproduce con tiempo y con los criterios alineados. Dentro de ese mundo del arte, del diseño de producción, existen unos subdepartamentos que voy a nombrar muy superficialmente y después le voy a dar la palabra a la Lady Boss here, que ha sido mi jefa varias veces en varios proyectos, Giselle, que también es diseñadora de producción, pero el día de hoy nos estará colaborando desde la perspectiva de la dirección de arte. Pero antes de entrar en esa sombrilla, creo que es justo abordar un poco de antecedentes del diseño de producción, porque no es sino hasta 1939 cuando se acuña el término diseño de producción. Antes de esto existía exclusiva y únicamente la dirección de arte, y los directores de arte venían de la tradición del teatro, quienes se encargaban exclusivamente de la construcción de los sets, de la escenografía donde se llevaban a cabo las actuaciones, es decir, la obra teatral.
pero cuando llega al cine, al traducirse al cine, se encarga específicamente de lo mismo y por lo general la propuesta estética estaba en manos de distintos profesionales que no necesariamente habían alineado criterios. No es sino hasta el 1939, con la obra Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó, que el entonces director de arte, William Cameron Menzies, toma la decisión de involucrarse a tal nivel en la realización de esta obra que ha investigado absolutamente todo lo que tiene que ver con la época en la que se lleva a cabo, que como ustedes sabrán es en la época de la Guerra Civil estadounidense, y esa investigación tan profunda, una investigación exhaustiva, le da a él la pauta para sugerirle al director cuál es el vestuario que tiene que usarse para adaptarse a la época, cuál es la arquitectura que debe usarse para adaptarse a la época, cuáles son los props, cuál es la propuesta visual estética en su totalidad. Y el director entonces de Gone with the Wind acuña para esta persona el título de diseñador de producción. Por eso se puede decir que el primer diseñador de producción o el padre del diseño de producción es William Cameron Menzies. Obviamente en su momento arrasó con los premios de la Academia, sobre todo con todo lo que tenía que ver con el departamento de arte. Dicho esto entonces, veamos de qué se trata esta sombrilla y voy a hacerlo de manera muy superficial porque si ustedes aún no han dado la clase de diseño de producción, veo algunas caras que sí, otras que son completamente desconocidas. Vamos a ver esto in extenso en esa clase. Los voy a ir nombrando, no necesariamente en orden de importancia, porque todos tienen ese orden de importancia, pero sí lo voy a ir nombrando de lo general a lo particular. Y por lo general voy a empezar con lo físico, con el plano físico, que es la dirección de arte. Ahí no voy a profundizar, porque de eso se va a encargar la jefa Giselle Madera aquí. Pero para que ustedes comprendan de manera general, la dirección de arte se encarga de todo lo que tiene que ver con el aspecto físico de la puesta en escena. El espacio donde se da la escena, la secuencia, con todo lo que eso significa, las texturas que se emplean, los colores, todo lo que tiene que ver con ese aspecto espacial y físico para que uno se crea que eso está sucediendo en el lugar donde se plantea que está sucediendo. Luego, ya que ha terminado su trabajo, la dirección de arte con este aspecto físico, digamos que la escena es un taller sobre dirección de arte en el aula octogonal. Esta es la parte física, esto es lo que ha construido dirección de arte. Entonces, después viene el departamento de decoración de set a decorarlo para que esto real y efectivamente aparente, que es un aula octagonal en una universidad donde hay unos estudiantes que vienen diariamente a tomar clases aquí, a hacer talleres, etcétera, 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 y no que está habitado por unos androides que nunca en su vida han traído un termo con agua o con café, que han dejado una mochila tirada por ahí o que tienen una cámara montada para grabar el taller, que tienen unos pedestales de micrófono y así sucesivamente. De esa ambientación, de esa decoración se encarga específicamente, como su nombre lo dice, el departamento de decoración de set. Yendo ya un poco más a lo particular, entramos entonces al diseño de vestuario. Difícilmente una pieza, ya sea futurista o retrofuturista o de época, o que trate de enmarcar un momento, un contexto específico, si no se deja, si no se ayuda adecuadamente del diseño de vestuario, difícilmente va a ser creíble. El diseño de vestuario tiene un rol tan importante en la propuesta estética de la película como lo tiene la dirección de arte. Es igual de importante. Por ende, también debe haber un proceso de investigación que yo voy a mencionar en breve.
que va a dar como resultado esa propuesta de diseño de vestuario. Lo siguiente que tenemos es el maquillaje y peinado, que va a acompañar obviamente al vestuario. De la misma forma en la que primero la dirección de arte se encarga de la parte espacial y luego viene decoración de set a ambientarlo, funciona de una manera muy similar esa combinación entre vestuario y maquillaje peinado. Porque de nuevo, usted puede estar vestido como que tiene 3 días buceando, tiene su wetsuit, tiene su chapaleta, tiene todo lo que usted necesita para ir de buceo y tiene 3 días en eso, pero si tiene la cara como que acaba de salir de un encierro de 3 meses o de 2 años de COVID en su casa, nadie le va a creer que usted andaba buceando. De ahí entonces la importancia de que maquillaje peinado haga lo suficientemente creíble que usted tiene ese wetsuit y tiene ese equipo puesto porque andaba buceando. Eso se da en absolutamente toda propuesta cinematográfica. Inclusive muchas veces cuando usted ve que un personaje, sea hombre o mujer, no tiene maquillaje, ese es un maquillaje para que aparente que no tiene maquillaje. Dentro de ese subdepartamento también entra el maquillaje de efectos especiales, que está a cargo de profesionales que se han especializado específicamente, valga la redundancia, en crear a través del maquillaje unos efectos especiales que le hagan creer a usted que está golpeado, que está sudada, que está inclusive agitado o agitada después de una carrera que le dieron y así sucesivamente. Eso es obra del maquillaje peinado. Yendo un poco más a lo particular, entramos al subdepartamento de props. Los props, que también viene de la tradición de teatro, que se conoce y muchas veces se utiliza de manera confusa el término de utilería, porque la traducción literal de props es utilería, pero en teatro utilería muchas veces también se le llama a los elementos de decoración, por eso hay que hacer la salvedad y por eso yo prefiero utilizar el término props cuando se está hablando de cine. El término props viene de la frase en inglés property. Prop master es el property master. El prop master es la persona que se encarga de liderar el departamento de props, que a su vez se encarga de producir absolutamente todos los elementos, producir o alquilar o comprar todos los elementos con las que los personajes van a manipular o van a interactuar de manera directa. Volvamos al ejemplo de la escena de los estudiantes tomando un taller en el aula octagonal y la persona que imparte el taller tiene un micrófono en la mano. Ese micrófono es un prop. Pero hay una computadora aquí. Si esta persona está interactuando con esa computadora, la computadora es un prop. Pero hay una computadora que está ahí en esa mesa, o una computadora que está en esa mochila que está ahí. Pero eso no hay ningún actor o actriz interactuando con eso, por ende, eso no pertenece a prop, pertenece a decoración. En definición, todo lo que viene determinado desde el guión, que es para que el actor o la actriz interactúe con ese elemento, lo manipule, lo extraye, le dé con él en la cabeza a otra persona, eso es un prop. Si no está pensado para eso, si no tiene ese rol fundamental en esa escena, entonces es simple y llanamente decoración. Asimismo también, dentro de la visión del diseño de producción, debe estar también el diseño gráfico, ya sea el diseño gráfico que entra dentro del subdepartamento de dirección de arte, que son, por ejemplo, elementos que se diseñaron para jugar un rol visual dentro de la película, dígase el escudo en la bandera que se va a utilizar, o el logo de la universidad en el atril, o los letreros de salida, de baño, etcétera, etcétera, etcétera. Si esos elementos de diseño gráfico están dentro del set,
le corresponde a un pequeño subdepartamento dentro de dirección de arte producir eso. Sin embargo, lo que tiene que ver con diseño gráfico fuera de ese ámbito, dígase secuencia de títulos, dígase hasta los pósteres de la película, sí entran entonces debajo de la visión del diseño de producción, para que esté alineado con la estética que el diseñador o la diseñadora de producción ha concebido. Por último, pero no menos importante, y muchas veces, dependiendo de la escala del proyecto, se maneja como un subdepartamento aparte o puede estar dentro del departamento de dirección de arte, está el departamento de greens. Los greens, contrario a lo que la gente por lo general piensa, cuando uno habla de greens piensa en pantalla verde, no. Los greens son más bien la manipulación del paisajismo en la escena o en el escenario donde se va a rodar la escena de la película. Ya sea en estudio, donde se monta una serie de elementos paisajísticos para dar la impresión de que aunque se esté haciendo un estudio, se está manejando en un espacio natural, al aire libre, etcétera, 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 o efectivamente en una locación al aire libre, donde quiera que haya que manipular o que readecuar elementos paisajísticos, ya sea árboles, arbustos, colgaderas, hasta tierra, arena, todo eso se encarga de ello el departamento de Greens. Y bien, esos son los elementos que componen el diseño de producción. Ahora bien, antes de abocarse a preproducir todo eso, la persona encargada del departamento del diseño de producción debe realizar una investigación exhaustiva y producir una serie de documentaciones visuales, ya sea mood boards, tanto físicos como digitales, recopilación de muestras, de tejidos, de textura, etcétera, 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 para armar con esa investigación exhaustiva lo que se conoce como la Biblia de diseño o el libro de diseño. Y es a partir de ese libro de diseño donde cada cabeza de esos subdepartamentos que yo acabo de mencionar van a buscar esa información como referencia para entonces aportar y producir desde su propia creatividad cuáles son los elementos que van a aportar a esa puesta en escena. Si tiene alguna pregunta respecto a eso, la vamos a contestar después de la participación de Giselle. Gracias, Ico, por toda tu presentación y por la invitación también. No es la primera vez que yo participo en la Semana Más Corta. Hace unos años también hice una charla junto a Tabaré Blanchard sobre el diseño de producción en general. Yo normalmente hago diseño de producción y dirección de arte, pero lo que a mí me apasiona, donde yo me siento cómoda, en las aguas donde yo me muevo más orgánicamente, es en dirección de arte, más que en diseño de producción. El diseño de producción es algo que me gusta mucho hacer, pero me gusta más coordinar y mandar. Entonces, el diseño de producción, como bien lo explicó Ico, nosotros lo que hacemos es narrar visualmente. Nosotros cogemos un guión, que es nuestro guía, nuestra Biblia original, de donde parte todo, y nosotros narramos ese guión de manera visual. ¿Con qué elementos? Con todos los elementos que explicó Ico, con el vestuario, con la decoración, con el maquillaje, con el peinado, con cualquier elemento que me pueda contar algo que yo voy a poner en ese set. Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos es eso, narrar visualmente. Nosotros tenemos que tratar de lograr, nuestra concentración debe ser en que si yo entro a un set, yo no tenga que explicar ni en qué época estoy, ni en qué año, ni quién vive ahí, o dónde, si es una escuela, si es una universidad. O sea, normalmente nosotros tenemos que irnos, atinar, a contar visualmente esa historia detrás del guión, que es lo que me va a dar la pauta. Entonces, para lograr esto, para ser la mano derecha del diseñador de producción, nosotros tenemos todo un departamento de arte. Está en inglés, discúlpenme, pero encontré la información en inglés y me pareció que bastante organizada. El departamento de arte se rige primero como cabeza por el diseñador de producción, que es la persona que me va a dar todas las pautas estéticas por las cuales yo me tengo que regir como directora de arte, para poder llevar a cabo la idea
que esta persona tiene o que esta trilogía tiene, porque son la idea de los tres tienen que, porque algo que estaba explicando Ico, que al final de cuentas es lo que se quiere con esa trilogía, es que haya una coherencia visual, una coherencia estética, que nada salte, que nada esté fuera de lugar. De hecho, cuando en una película, usted está viendo una película y algo te llama la atención, al menos que esa sea la idea, es porque está mal. O sea, las cosas no deben de sobresalir dentro de una dirección de arte, un diseño de producción, si esa no es la idea. Las cosas tienen que sentirse orgánicas. Y es muy bonito para nosotros cuando alguien dice o piensa, bueno, por lo menos para mí, no sé, para ti, pero es muy lindo cuando alguien cree que la locación era así o que el espacio era así, porque me lo creí, porque el actor entra y dice, wow, cuando yo leí el guión y vi mi personaje, sí, yo me lo imaginé aquí mismo, en un lugar así. Y es muy lindo también cuando los actores, cuando el director, cuando todo el departamento, el crew de la película, que tenga la voz y voto para hacerlo, puede agregar y aportar a eso, porque todo el mundo tiene, después de haber partido de la Biblia, que es el guión, todo el mundo tiene una idea que debe de ser coherente y debe de ser la misma. Entonces todos atinamos a eso, entonces todo el mundo aporta y el set se convierte en una expresión del guión. Entonces, para esto está la cabeza como diseñador de producción y luego vienen las 3 personas más importantes del departamento de arte, no importante por importancia, sino como cabezas, que es el director de arte, el decorador y el prop master. El director de arte realmente lleva la responsabilidad de todas estas personas que están aquí abajo. Yo tengo como directora de arte que garantizar que todo el mundo tiene la información correcta, tiene el diseño correcto, tiene la locación correcta y que todo el mundo tiene sus herramientas para poder trabajar. O sea, yo tengo que garantizar de que al diseñador gráfico no le falta una información para poder ejecutar ese diseño que el diseñador de producción le está pidiendo. Yo tengo que tener todas mis respuestas listas. Entonces, dentro del departamento de arte, debajo del director de arte, las personas más directas son el coordinador de construction manager también se le dice, que es la persona que liderea el departamento de construcción. No todas las películas se necesita todo este crew. Estas son para películas donde yo necesito tener una construcción simultáneamente con un decorado sucediendo. Entonces, para eso necesitamos esta persona, que es el coordinador de construcción o construction manager, que esta persona me va a liderar el equipo de construcción. Es el jefe del carpintero constructor y el jefe de todos los carpinteros en general. También esta persona tiene bajo su mando al departamento de pintura, que son los cynics, y tiene a su mando también el departamento, no está aquí, de greens, que era el que mencionaba Ico, que es el departamento que se encarga de toda la vegetación, de todo lo que es vegetación. No es lo mismo cuando como un decorador dentro de un set obviamente quiere colocar plantas en el set como parte de la ambientación, no necesariamente le corresponde a esta persona. Esta persona más que nada interviene a nivel de paisaje en general. O sea, que incluso hace una propuesta sobre qué tipo de plantas se pueden utilizar y cómo se van a sembrar. Incluso en caso de que la escena requiera que las plantas se muevan del lugar por X razón, esa persona tiene que garantizar de que la planta no muera, de que estén colocadas correctamente, de qué técnica se va a utilizar para mover la planta y volverla a colocar otra vez. O sea, cada película requiere algo diferente. Este tipo de cosas que nadie nunca piensa que se necesitan para cine, se necesitan. Luego está el coordinador de arte, que el coordinador de arte es la mano derecha del director de arte. El coordinador de arte es la mamá, yo digo que es la mamá o el papá de todo el departamento de arte, porque es el que se tiene que encargar de la transportación de todo el mundo, del manejo del presupuesto. O sea, el presupuesto prácticamente lo hago y lo ejecuto y lo trabajo yo como directora de arte. Pero esta coordinadora me tiene que llevar el récord de todos esos gastos que se hacen en el departamento para poder tener una proyección. O sea, el departamento de arte funciona exactamente como si usted estuviera construyendo un edificio. Usted tiene un jefe de ingeniería, usted tiene un project manager, usted tiene una persona de presupuesto. El departamento de arte se maneja exactamente igual. Y esta persona coordinadora o coordinador es el que se encarga de esta parte. Les mencioné también a los cynics, que son los pintores escénicos, que trabajan debajo del diseñador, del construction manager o coordinador de construcción. Estas personas son
yo digo que la pincelada final en un set. O a veces la primera y después la última también. Porque son los que pintan literalmente los sets. Y los sets tienen una evolución de pintura. No es solamente llegar a un espacio y decir, ah, bueno, esta sala octagonal yo la quiero en rosado. Bueno, ok, vamos a pintarle el tono de rosado que el diseñador quiere. Pero ahora hay que darle realidad a ese color. O sea, no sé si ustedes se han fijado en películas en películas donde los sets se ven nuevos, acabado de todo se pone como acabado de poner. Eso es porque le falta la pincelada final que le tiene que dar también el departamento de pintura, que es la realidad, el sucio, el uso, el detalle. Y obviamente eso se complica dependiendo de la película o dependiendo de lo que se requiera. Esas son personas que pueden hacer desde pintarte un salón y darle la realidad por el uso, a pintarte la muralla china de mentira en una pared, ¿tú entiendes? O sea, son personas que tienen que tener una amplia, no trayectoria, un amplio conocimiento de bellas artes, de pintura. O sea, prácticamente casi todos los que trabajan en pintura escénica salen de bellas artes y salen de, qué sé yo, de Chabón, de cualquier escuela de arte de aquí, porque son personas que lo que aplican es eso. Saben envejecimiento, saben técnicas, saben de todo. También está el artista gráfico, que era el que mencionaba Ico, pero también están los set designers, que no está aquí. El set designer es, puede ser arquitecto esa persona, debería, obviamente, idealmente debe de ser arquitecto, porque es el que, aunque su nombre dice set designer, como si fuera el que diseña los sets, esa persona lo que hace es que traduce en algo técnico el diseño que hizo el concept artist y el diseñador de producción. Entonces, esas personas cogen ese diseño y lo convierten en algo que yo como directora de arte y el construction manager podamos entender y podamos decir, ok, yo necesito construir tanta pared, tanto techo, tanto piso, tengo que cotizarlo, comprarlo. Esa persona se encarga de llevármelo a un plano de construcción, tal cual. O sea, el set designer lo que hace es llevarme ese dibujo, ese concepto que lo hace el concept artist a algo que yo puedo ejecutar y construir y un diseño arquitectónico. Entonces, están, rápidamente los carpenters, como le había dicho, y los construction grips, que son los que se encargan de riguear la escenografía. Muchas veces la escenografía tiene una pared que tiene que estar rigueada de arriba porque esa pared va a subir. Bueno, existen ese tipo de personas que se encargan de ese tipo de gripería. Luego están los decoradores o decoradoras, que son los que vienen después de que todo esto sucedió, y como dice Ico, entran y ponen lo que es el mobiliario, las telas, las alfombras, las lámparas, los practical lights, que todo eso se hace acorde junto con el trabajo que se hace con el director de fotografía. Eso es muy importante para esa persona. ¿Qué lámparas yo voy a poner? ¿Qué luces van a haber en esas lámparas? ¿Qué telas yo voy a iluminar con esas lámparas? ¿Qué textura tienen? ¿Cómo se refleja ese color de esa pared en este mueble cuando yo lo ilumino de esta manera? Entonces el decorador tiene que tener un amplio conocimiento de todo eso, tiene que saber de historia del arte, historia del mueble, tiene que saber de decoración, ojalá y sepa de arquitectura también, que eso le ayuda. O sea, es una persona que tiene que tener un amplio conocimiento, son los que dan el grajo, como le digo yo a los sets, o sea, que lo hacen ver de verdad, que lo hacen reales. Y esta persona para hacer ese trabajo necesita del leadman, que es el jefe o la jefa de montaje, porque hay todo un organigrama grandísimo durante un rodaje, donde tiene que haber montajes y desmontajes simultáneos pasando al mismo tiempo mientras se está filmando. Entonces, este leadman es como la cabeza de esos montajes y desmontajes. Están los on-set dressers, que son literalmente las personas que montan los sets, que clavan los clavos, que cuelgan los cuadros, que enganchan las cortinas, que ponen los muebles, que bajan el camión, o sea, toda la logística. Y están los swing guns, que también se encargan de eso. Y luego está el prop master, que tiene a su vez el asistente de prop master y los additionals prop, que dependiendo de el tamaño de la producción, bueno, pues así depende el tamaño del departamento de props. Normalmente es el departamento que menos persona tiene, pero dependiendo de la producción, si es una producción, por ejemplo, que viene de Hollywood, normalmente el prop master se encarga de muchas más cosas que de lo que se encarga un prop master de manera local. O sea, por ejemplo, el prop master que trabaja en Hollywood tiene que encargarse también de la silla donde se sientan los directores y los actores, tiene que encargarse de ubicarlas cuando llega al set, de ponerla bajo la carpa. O sea, tiene una serie de funciones que no tiene un prop master local. Ninguna está bien o mal, son simplemente estilos de trabajo diferentes. Y de hecho el de Estados Unidos viene por
por algo que ya ellos ni pueden quitar, es una cosa como tradición, o sea, entonces por tradición ellos lo hacen, entonces no, se han siempre encargado de eso. Entonces, finalmente, la función del director de arte es llevar el concepto y la idea a la realidad, de esta manera, o sea, supervisando y teniendo en la cabeza a todo el mundo del departamento de arte. Supervisar todas las cabezas con mayor concentración en construcción, porque como dijo Ico, después que yo te entregue el set, entonces viene todo el resto del departamento, decorado y props. Llevar el calendario de trabajo del departamento, o sea, una vez a mí me entregan un plan de rodaje, yo soy la que hago el calendario de trabajo de todo el departamento. Se realizan los desgloses, que es una parte bastante, perdón, la sinceridad, aburrida, pero es la Biblia del departamento de arte es el desglose. Porque con el desglose es que yo sé por escena qué necesito, cuántos muebles necesito, cuántas lámparas necesito, cuántos props necesito, todo eso, para yo poder luego organizarlo por el día de rodaje y saber qué debo montar para esa escena, específicamente según el plan. Debo de garantizar que la información dentro del departamento sea fluida, manejar el presupuesto, garantizar que todos los departamentos tengan sus necesidades cubiertas para que puedan realizar lo que el guión y el diseñador necesitan, y durante el rodaje garantizar que los sets estén a tiempo dentro del plan. No sé si estudian cine, si saben lo que es un plan de rodaje. Sí, ¿verdad? Ok, perdón. Entonces, el director de arte, cuando existe un diseñador de producción, porque no siempre existe esa dupla tan maravillosa, que a mí me encanta trabajar así, no siempre está. Cuando está, entonces la función del director de arte termina siendo el productor ejecutivo del departamento de arte. O sea, toda la parte artística le corresponde al diseñador de producción, todo el detalle, toda la visión, todo eso le toca a esa persona. Ahora, yo debo de apoyar a esa persona y garantizar que ese sueño que tiene en su cabeza se realice. Para eso yo tengo que tener el conocimiento también, igual que esa persona, igualito, para poder garantizar de que yo le estoy haciendo un trabajo que es lo que esa persona quiere ver. Entonces, ¿cuáles conocimientos debe de tener un director de arte? Debe de conocer de historia del arte, de arquitectura, de época, de color, de estilo. Debe de manejar programas de diseño arquitectónico, quizás no tan profundamente como un set designer, pero sí yo tengo que poder abrir un programa de diseño, abrir un plano, elevar una pared, o sea, yo tengo que tener básico, por lo menos, esos conocimientos. Debo de saber de organización, liderazgo, lamentablemente manejo de Excel. Aprendan Excel, que no sabe Excel, aprenda, por favor, que de verdad, miren, aunque no sea para cine, ustedes no se imaginan, el Excel es la vida. Y tener conocimientos de cine, obviamente, porque yo estoy narrando una historia, yo estoy narrando algo visualmente y tengo que saber cómo hacerlo. Entonces, hay un proceso desde la idea a la realización, que lo voy a decir rápidamente porque no sé el tiempo que tengo. Porque después que bueno, déjame empezar. Hay un proceso de la idea a yo poder hacer esto que yo les acabo de decir. Entonces, todo empieza con el guión, como les había contado. Una vez el diseñador de producción se leyó el guión y comienza a tener ideas en su cabeza, necesita de mi ayuda para poder llevar esas ideas a cabo. Entonces, esa persona, como dice Ico, hace un proceso de investigación completo del guión, del contexto alrededor de esa historia. O sea, yo tengo que, si la historia sucede actualmente en República Dominicana, en Cristo Rey, yo tengo que entender el contexto social, el contexto político y el contexto, se me olvidó el otro, pero son 3, pero tengo que conocerlo todo, porque yo no puedo inventarme de la nada una casa en Cristo Rey actualmente si yo no tengo un contexto, si yo no sé de dónde viene esa persona, qué clase social tiene, qué ha estudiado, si no ha estudiado. Yo tengo que tener ese contexto a que el guión no me lo diga. Entonces, yo tengo que investigar. Bueno, el diseñador tiene que investigar. Y luego, entonces, toda esa investigación y todo eso que esa persona plasmó en moodboards y en ese tipo de recursos, necesita luego de la ayuda del artista visual o del concept artist y el set designer para llevar esto a algo que el departamento de arte pueda ver y yo decir, tengo que construir una casa o wow, tengo que construir una nave espacial o no tengo que construir nada y tengo que decorar nada más una casa. O sea, de ahí parte todo. Entonces, el set designer lo que hace, wow, la luz no me ayuda, pero el set designer básicamente lo que hace es literalmente dibujo arquitectónico de los sets que esa persona se ha ideado. Para yo poder, porque esto es un ejemplo de algo que nosotros hicimos en estudio hace unos meses, y eso es un pasillo
de un hotel literalmente. Entonces, la historia requería y la forma de filmación de la historia requería que ese hotel fuera construido en estudio. O sea, que todo ese pasillo y todas esas puertas y todo eso fuera construido en estudio. Muchas personas dirán, bueno, ¿y por qué no se buscó la locación? Porque de la forma en que lo querían filmar ameritaba que fuera en estudio, para poderlo filmar con planos cenitales, poder mover paredes, que todo eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Si tengo que mover paredes, dependiendo de la cantidad de planos o la forma en que se vaya a filmar una escena, el equipo de gripería que se va a colocar en el set, si van a haber rieles, si van a haber una serie de cosas, que esa información, por eso la trilogía entre el Departamento de Arte, Dirección y Fotografía debe de darse, porque si no, a mí me va a faltar información para poder hacer que el set se pueda filmar. Estas son elevaciones, un ejemplo de una elevación de ese mismo set. Luego a eso se le hizo un 3D, que es este, pero la imagen no me ayuda. Esta es la elevación de ese hotel que ustedes vieron, de ese pasillo. Entonces, prácticamente el movimiento, o sea, la forma de hacer que las cosas pasen a realidad es primero tener el boceto, donde se inmiscuye el diseñador, el director de arte, el concept artist y el set designer. Luego lo cotizamos y compramos los materiales. Ahí tiene que ver el director de arte, los coordinadores y los compradores, que también existen, que en el organigrama, ese organigrama que yo les mostré puede ser 3 veces de ese tamaño, dependiendo del crew que uno tenga. Y luego pasa a la ejecución, donde vienen los constructores, pintores, decoradores a llevarlo a cabo. Y termina siendo algo como eso. Ese ya no es el 3D, esa es la realidad, o sea, lo que se construyó en el estudio. Y si se fijan, ahí arriba no tiene techo, justamente porque eran las necesidades que requería para poderse filmar ese set. Le quería mostrar esto, que parece un reguero, pero es de donde parte mi organización como directora de arte. Esto es un boceto de un plan de rodaje, no es un plan de rodaje en sí, sino que es un proceso de trabajo que estaba haciendo el asistente de dirección para esta película, donde esta persona cogió todos los sets, los listó y los colocó en un calendario. Y dijo, bueno, en estos primeros días se va a filmar ese set, luego cambiamos a un día libre. O sea, de esta manera es que yo puedo coger el guión, coger el plan de rodaje, discúlpenme, no el guión, y yo hacer un calendario del trabajo de arte, del departamento de arte. Porque para filmar una película, donde yo tengo 8 semanas de rodaje, yo necesito por lo menos 8 semanas de preproducción. O sea que obviamente no viene de la nada, yo no llego hoy y ya en una semana tenemos todo listo, diseñado y vamos a construir. O sea, hay un proceso creativo completo de 8 semanas mínimo para yo poder ejecutar una película de por lo menos 8 semanas de filmación. Entonces, para esto, yo tengo que planificar y dividir el departamento. El departamento de decorado tiene que dividirse en el equipo de avanzada, que es el que va primero y monta el set, en el equipo de rodaje, de filmación que está durante el rodaje, y el equipo de desmontaje, que es el que me va a ir desmontando los sets que se van filmando, para que el equipo de montaje, en lo que ese equipo va desmontando ese set, vaya montando el siguiente. O sea que de verdad que el calendario para nosotros es vital. Sin el calendario, el departamento de arte se cae. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que podamos cumplir con el plan de rodaje? Con planificación. No lo van a entender ahora. Pero este es un calendario del Departamento de Arte y lo que quería simplemente era que vieran cómo nosotros podemos, por ejemplo, poner la locación, empieza a prepararse, por ejemplo, prep, esos son preparaciones, pero después está el día de rodaje. Entonces, ya con este calendario, ya cualquier persona sabe que en esos 4 días se van a estar montando ese set que se filma en estos días. Y luego aquí yo tengo el strike de esos sets, el wrap o strike, como nosotros le decimos. Entonces, este es más o menos un ejemplo rápido de un calendario del Departamento de Arte, pero eso multiplíquenlo por 8 semanas, 3 meses de trabajo, cualquier tiempo que se requiera. Entonces, nada, yo quería hacer como mostrar unos bocetos, o sea, como un poquito más o menos de qué trabaja un mood board en algunas partes, pero esto es una cosa muy sencillita, simplemente quería que vieran cómo uno más o menos maneja la paleta de colores, cómo uno busca imágenes que te lleven a un set que tú quieras hacer, donde primero el diseñador de producción hace algo parecido, cada diseñador es diferente, no hay una forma correcta o incorrecta de hacer un mood board, ni de hacer una propuesta, ni de cómo tú comunicate con tu departamento, esto es un ejemplo.
Y estas imágenes pertenecen a cosas que para este mismo set, que era un bar que se iba a hacer, me sirvieron. Luego encontramos la locación, que era un espacio donde dijimos, bueno, sí, aquí yo creo que yo puedo llevar esta locación. O sea, le estoy mostrando ahora como una locación que no necesariamente, primero le mostré como una construcción en estudio, pero ahora le estoy hablando de cuando se hace en locación. En locación, lo que sucede, por ejemplo, esta locación, yo tengo que llevarla, no le voy a mostrar el diseño ahora, partiendo de esto, que todavía yo no tenía una locación, y unas ideas en mi cabeza, encontramos un espacio donde un diseñador de producción junto con su director de arte se paran, lo miran y dicen, ¿tú crees que podemos hacer aquí ese diseño que tenemos en la cabeza? Sí, y entonces junto con el director y junto con el director de fotografía, ahí todos se ponen de acuerdo y decimos, sí, esa es la locación correcta para hacer este set. Y luego en base a esa locación se hace un boceto. Este es el boceto de ese mismo, basado en el mood board, digamos, que vimos al principio, junto con la locación. Entonces cogimos las dos cosas y armamos un boceto de a dónde queríamos llegar. No le puedo mostrar cómo quedó el set porque no ha salido de la película, pero esa es la idea. Pero era para que ustedes vieran también cómo en una locación se puede llevar este mismo proceso y entonces yo como directora de arte tengo que garantizar que el diseñador tenga todo eso que está ahí. Y eso implica pintura, eso implica decorado, eso implica props, eso implica muchísimas cosas del departamento de arte. Estos son ejemplos de los Cynics trabajando, haciendo trabajo en estudio de envejecimiento. Yo solamente, estas son imágenes, ya yo prácticamente mi presentación la terminé, pero lo que quería era mostrarle un poco como de cómo nosotros trabajamos en estudio, cómo los chicos pueden llegar a hacer algo. Eso pasó, bueno, este otro, el mismo set, pero ya con más evolución en el trabajo. Se ve caótico el montaje porque estábamos metiendo una montaña adentro de una habitación, literalmente. Una montaña de arena. Entonces, eso era una montaña de arena, obviamente que la tuvimos que hacer falsa, porque no vamos a llenar un estudio, una locación con 1 metro cúbico de arena. Lo que hicimos fue que le hicimos una superficie de foam abajo y luego ese foam se cubrió de arena. Entonces, eso es un trabajo que lo hacen los Cynics y lo junto con los constructores. Y nada, gracias. Cuéntame como complejidades a la hora de tú desarrollar, ya sea armar un estudio, como se estaba explicando, todo eso. De complejo, mira, por ejemplo, a mí me dio mucho miedo este año comenzar, miedo bueno, ese miedito que es como un miedito bueno, a comenzar un proyecto porque implicaba construir algo que yo en mi vida había construido, que era una montaña, que es justamente esto. Entonces yo honestamente tenía el miedito de que, porque por más que tú sepas de arquitectura, por más que tú sepas de cine, ¿cómo se construye una montaña? O sea, ¿cómo tú empiezas? ¿Tú entiendes? De que, ok, parte 1A, ¿cómo la diseño? ¿De dónde parto? ¿Qué medida tiene que tener? Y fue un proceso bellísimo, que me siento muy contenta. ICO colaboró con nosotros en ese proyecto. O sea, tuvimos que trabajar con personas, todo el crew, debo recalcar, fue dominicano, todo el crew que construyó eso fue dominicano, escultores, pintores, diseñadores, set designers, todo, y me encantó involucrarme en ese proceso, pero ya tú sabes que yo iba con este miedo de, Giselle, entonces, ¿de qué tamaño es la montaña? Pero, no sé, vamos a ver. O, por ejemplo, como pasaba, mira, tenemos que copiar esta pared tal cual y hacerla en el estudio. Entonces, el miedito de, ok, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo puedo darle volumen a algo que es de la naturaleza? No es lo mismo yo construir un edificio, lo que sea, que eso. Eso fue para mí fue como uno de los últimos que más me motivó. Sí. ICO. Al igual que Giselle, a mí, por ejemplo, como por mi formación como arquitecto, a mí se me da mucho más fácil diseñar y construir un set, digamos, el ejemplo que hemos estado poniendo, un aula o una habitación de hotel, porque esa fue mi educación. Pero replicar de manera creíble lo que se ve en la naturaleza, ya ahí sí es otra cosa. Y también entonces, en ese mismo sentido, mi bautismo de fuego en ese aspecto fue ser Assistant Art Director de la película Old, que realizó M. Night Shyamalan en el 2020, acá en República Dominicana, que se realizó en su totalidad aquí.
y para eso a mí me correspondió la supervisión de la construcción de un muro en la playa del Valle. ¿Quiénes de aquí vieron Old? Bueno, pues ese muro que usted ve, ese muro no existe. Ese muro lo construimos en la playa del Valle. Hay elementos que se incorporaron de manera digital con CGI para darle unas proporciones 3 o 4 veces mayores de la que realmente tenía, pero todo lo que usted ve ahí de ese muro fue literalmente construido en Playa del Valle. Entonces, de la misma forma en la que Giselle lo dice, de cómo uno enfrenta eso, porque era la primera vez que yo construía algo así, pues definitivamente fue así de reto, fue así de complejo. Pero difícil como tal, yo no creo que... Es más el susto que uno tenía, tú sabes, de hacer algo así, pero difícil no era. Terminó siendo más fácil de lo que nosotros no esperábamos. No sé si tal vez por el conocimiento que ya uno trae detrás y que dice, bueno, ok, pero al final es lo mismo, lo único que yo estoy pegando palito y después lo voy a forrar con fondo. O sea, como que entendí lo que iba detrás de un proceso así. Entonces, al final me di cuenta que no era tan complicado. Más complejo, por ejemplo, fue el hotel que yo le enseñé al final y en el momento yo no lo vi así. En el momento yo estaba en ese proyecto, pero cuando lo comparo uno con el otro, el del hotel, que es algo que yo manejo totalmente, fue mucho más complejo. Y para agregarle, yo creo también que se nos facilitó mucho este proceso porque el mismo equipo de construcción que se encargó de eso era el mismo equipo de construcción que teníamos en la película anterior, en Old, y fue exactamente el mismo proceso. Lo único que aquí fue en estudio y aquello fue al aire libre. Dice, vamos a leer el periódico. Ay, o en la casa de redacción, ay, pero ¿para qué tengo que hacer noticia? Claro, porque tú no puedes ir al sector El Valiente. ¿Dónde queda El Valiente? A contarme una historia de un pescador que va todos los días al mar Caribe a pescar. Tengo que conocer el contexto social, político y económico. Si no lo sé, ¿verdad? Social, político y económico, si no lo sé, no puedo contar una historia completa ni creíble. Porque tú no me puedes poner a una señora que le entre con una Louis Vuitton a su casa de Cristo Rey. Entonces, por eso el profesorado, que no somos la chulería, de coja la cámara, lo que somos de contenido, por eso que insistimos, para que ustedes lean los periódicos, vean documentales, vayan al Archivo General de la Nación a conocer la historia dominicana, porque yo no puedo contar una historia de lo que no conozco. Así que gracias, Giselle, así que ya lo saben, hay que leer y salirse de la burbuja, irse a los barrios, salirse de la burbuja, señores, nosotros estamos muy cómodos en esta burbuja, desde el malecón hasta el puente, hasta arriba y la Kennedy. Sálganse de la burbuja, no solo de la cabeza, sino de donde usted está acostumbrado a moverse, muévanse en otra zona. Piérdanle miedo a todo, o sea, no le tengan miedo. A mí me llama mucho la atención cómo nosotros, bueno, yo soy de otra generación, yo tengo 41 años, pero la generación mía y la que veo que viene, la que viene está dividiendo porque hay unos muchachos muy arriesgados que se van a todos los lados que me encantan. Pero justamente eso, o sea, sálganse de la burbuja, vayan y vean cosas que ustedes no están acostumbrados a ver. Vayan y ¿saben para qué? No es para que lo vean y digan, wow, qué chulo esa tela de flores. ¿Por qué esas personas se visten así? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué bailan como bailan? ¿Por qué se ponen esos colores? ¿Por qué visitan donde visitan? ¿Por qué comen lo que comen? Incluso, ¿por qué tienen una matica de sábila colgada abajo de la puerta? O sea, aprendan todo eso. Abran los ojos al mundo, porque la dirección de arte, el diseño de producción es plasmar la realidad de manera ficticia. Pero tiene que partir de una realidad y yo tengo que hacerlo creíble. Para que Star Wars pueda ser creíble, créanme que ellos tuvieron que estudiar mucho de sociología, de antropología, de todo. Pero es un mundo irreal, eso no existe, ese mundo no existe, pero todos lo creen cuando lo ven. Entonces eso parte de una base, como dice la profesora, contexto social, económico y político. Talleristas, gracias Ico, gracias Giselle. Ha sido una jornada memorable, ¿no? Muy ilustrativa. Yo solo quiero agregar un poco para los muchachos que es importante que cuando ustedes quieran
contar una historia, ustedes cuenten una historia desde lo que ustedes conocen, desde su propio entorno, porque muchas veces queremos contar historias de un mundo que nos es extraño. A veces nuestra vinculación, como decía Giselle, salgan de la zona de confort, pero salir de la zona de confort no siempre es conocer ese mundo tanto como para contarlo desde fuera. O sea, hay muchas cosas que podemos contar desde nuestro mundo si lo conocemos. Siempre es importante documentarse, pero también cuando vamos a escribir una historia, cuando queremos contar una historia, tenemos que saber de eso desde adentro, tener una verdadera vinculación o que sea tan cercano que nos afecte, porque podemos contar una historia de nuestra trabajadora, o una historia de alguien a quien conocemos, de un limpiabota, pero tenemos que acercarnos tanto que podamos comprender esa alma, que podamos comprender qué está sintiendo, qué está sufriendo, qué lo está afectando. O sea, hay que vincular muchos mundos en ese mundo, ¿verdad?